Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Revenge. Este canal trata sobre historias reales y disparatadas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. El olor a café quemado y las mentiras de mi esposa llenaron nuestra cocina esa mañana de martes. Soy Joel Harper, 45 años, ex periodista convertido en inspector de viviendas y, al parecer, la última persona en Millbrook, Maine, en enterarse de que mi matrimonio se había convertido en una ficción. Voy al club de lectura esta noche, anunció Fiona sin levantar la vista del teléfono. Iba vestida como si fuera a seducir a mismísimo Hemingway. Un vestido negro que costaba más que la cuota mensual en mi camioneta. Tacones que podrían pinchar una rueda y suficiente perfume para noquear a un alce. ¿Qué libro estás leyendo esta semana?, pregunté con genuina curiosidad. En nuestros 15 años de matrimonio, nunca había visto a Fiona descifrar nada más pesado que un menú de restaurante. Sus dedos se congelaron sobre la pantalla del teléfono. Es ficción contemporánea. Ni te lo imaginarías. Pruébame. Yo leía para ganarme la vida. ¿Recuerdas? Finalmente me miró, sus ojos verdes fríos como un invierno. Pero no te voy a explicar cuáles son mis planes para la noche, Joel. Soy una mujer adulta. Está bien, dije. ¿Qué más podía decir? Pero algo en su tono hizo que mis instintos de periodista se activaran como un detector de humo roto. Después de que se fuera envuelta en una nube de perfume caro y actitud, me encontré sola con mis sospechas y un fregadero lleno de platos. Fue entonces cuando vi su bolso olvidado en la encimera como una prueba en la escena de un crimen. No me enorgullezco de lo que hice después, pero 15 años de matrimonio me habían enseñado que a veces la verdad se esconde en los lugares más mundanos. Dentro de su billetera, escondida detrás de sus tarjetas de crédito. Como un secreto culpable, era un recibo del Anchorin, el bar de hotel más elegante de la ciudad. 2 bebidas, vino caro, cobradas a las 9 el jueves pasado. El jueves pasado, cuando supuestamente había estado en el club de lectura discutiendo sobre literatura femenina hasta las 11. Me temblaban las manos al fotografiar el recibo con el teléfono. El Anchorin no era precisamente conocido por sus debates literarios. Era conocido por sus encuentros discretos y cócteles carísimos servidos a gente con algo que ocultar. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el recibo en la pantalla del teléfono, sintiendo como si acabara de descubrir una grieta en los cimientos de mi vida. La cafetera gorgoteó su estertor y, a lo lejos, una sirena de niebla gimió al otro lado de la bahía de Millbrook. Fue entonces cuando mi vecina, la señora Delany, llamó a nuestra puerta trasera. Tenía 73 años, una complexión robusta y las habilidades de investigación de una agente retirada del FBI. Nada ocurría en nuestro barrio sin su conocimiento y posterior comentario. Joel, cariño, dijo, entrando a mi cocina sin invitación. Espero que no te importe que lo diga, pero no pude evitar notar que Fiona ha estado manteniendo un horario inusual. Se me encogió el estómago. ¿Cómo que la señorita Delany se sirvió una taza de mi café quemado como si fuera la dueña del lugar? Bueno, el jueves pasado por la noche estaba despierta por el insomnio. Ya sabes cómo es. Y vi su coche entrar en la entrada casi a medianoche. Pero aquí está la cuestión, querida. No venía de la zona del pueblo donde suelen reunirse esos clubes de lectura. Venía de la Kesore Drive. La Kesore Drive y donde las casas elegantes se alzaban como monumentos al éxito con vistas al agua, con sus jardines perfectos y vidas perfectas. Donde vivía Graham Dalton. Graham Gay Dalton, el novio de Fiona en la universidad. El que la había dejado en el último año para casarse con la hija de su profesor. El que se había mudado de vuelta a Millbrook hacía 6 meses después de su divorcio, comprando la casa más grande del lago y actuando como si fuera el dueño de todo el pueblo. Señora Delany, dije con cuidado, ¿está segura de la dirección? Asintió vigorosamente, sus rizos grises rebotando. Cariño, he vivido en esta casa durante 47 años. Sé qué dirección es cuál, y reconozco el sonido de una conciencia culpable cuando lo oigo. Esa chica, ese motor del coche sonaba más silencioso de lo habitual, como si intentara no despertar a nadie. Después de que la señora Delany se marchara con la promesa de vigilar todo, me quedé sola con mis pensamientos y la creciente certeza de que mi matrimonio se estaba yendo al traste más rápido que las hojas de otoño en una alcantarilla. Saqué mi portátil e hice lo que cualquier experiodista que se precie haría. Empecé a investigar. Facebook, Instagram, las migas de pan digitales que la gente deja sin pensar. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. La amiga de Fiona, Laia, había publicado fotos del club de lectura hacía 3 semanas. El escenario no era una acogedora sala de estar con vino y libros de bolsillo.
Era la casa de Gray. Reconocí la distintiva chimenea de piedra y los ventanales del suelo al techo del anuncio inmobiliario que había visto cuando se mudó de vuelta a la ciudad. Pero esto fue lo que realmente me llamó la atención. Al fondo de una foto, apenas visible, pero inconfundiblemente allí, estaba Fiona. Se reía de algo fuera de cámara, con la cabeza echada hacia atrás con genuina alegría. Hacía meses, quizá años, que no la veía reír así. La foto estaba etiquetada con varios nombres. Reconocí a las personas habituales del círculo social de Fiona. Pero había un nombre que no reconocí, Becca Morrison. Hice clic en su perfil y encontré algo interesante. Al parecer, Becca era una especie de influencer de redes sociales que documentaba los dramas de un pueblo pequeño para su canal de TikTok, Millbrook Confessions. Su biografía decía, derramándote en un pueblo lleno de secretos. Todo drama tiene dos caras. Te las muestro ambas. Pasé la siguiente hora navegando por el contenido de Becca, y lo que encontré me heló la sangre. Había estado documentando lo que ella llamaba las crónicas del club de lectura, una serie de vídeos que supuestamente mostraban la verdadera dinámica social de las mujeres de élite de Millbrook. Los vídeos estaban cuidadosamente editados para evitar mostrar los rostros con claridad, pero las voces eran inconfundibles. En un vídeo de hace 2 semanas, volví a escuchar la risa de Fiona. Pero esta vez, también escuché su voz. Joel no tiene ni idea. Está tan absorto en sus pequeños informes de inspección con la cerveza que no se daría cuenta si trajera a Gray a cenar. Otra voz, la de Laia, estaba bastante segura. Respondió. ¿Vas a decírselo? ¿Por qué iba a arruinar algo bueno? La voz de Fiona era fría. Calculadora. Gray me da todo lo que Joel no puede. Emoción, pasión, un futuro que no implica arrastrarse bajo casas para ganarse la vida. Cerré la laptop y me senté en la creciente oscuridad de nuestra cocina, sintiéndome como si la realidad me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura, se estaba burlando de nuestro matrimonio para entretener a sus amigos e Internet. La sirena de niebla volvió a sonar al otro lado de la bahía, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si Fiona quería jugar, le enseñaría cómo era un juego de verdad. Después de todo, ya había pasado 20 años como periodista de investigación antes del colapso de la industria periodística. Sabía cómo desenterrar trapos sucios, cómo atar cabos y cómo contar una historia que la gente jamás olvidara. Pero primero, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Necesitaba ver este club de lectura con mis propios ojos. El jueves siguiente, estaba listo. Había pedido prestado el Honda Civic de mi hermana Karen, anodino y olvidable, perfecto para lo que tenía en mente. Estacioné a 3 cuadras de la casa de Guy en la Kesore Drive y caminé por el bosque que bordeaba su propiedad, sintiéndome como un personaje de una de esas novelas de espías que solía leer. La casa de Gray era todo lo que la mía no era. Moderna, cara diseñada para impresionar. Ventanales de suelo a techo mostraban una sala de estar que parecía una tienda de muebles, con líneas limpias y colores neutros. A través de esas ventanas, podía ver el club de lectura en acción. Había 6 mujeres en total, incluida Fiona. Estaban sentadas en círculo con copas de vino, pero no vi ni un solo libro. Lo que vi, en cambio, me hizo apretar los puños. Fiona estaba sentada junto a Gray en su sofá de cuero blanco, con la mano apoyada en su muslo como si fuera suya. Llevaba el vestido negro del martes por la noche, el que, según ella, era solo para el club de lectura. Gray la rodeaba los hombros con el brazo, y ambos se reían de algo que Laia decía. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. El periodista que llevo dentro sabía que las pruebas lo eran todo. Y el marido que llevo dentro necesitaba pruebas de lo que veía. A través de la ventana, vi a mi esposa de 15 años actuar como una persona completamente diferente. Animada, coqueta, llena de vida como nunca antes. Fue entonces cuando vi a Becca Morrison en la esquina. Su teléfono estaba apoyado en un trípode, obviamente grabando todo para su imperio de redes sociales. Era más joven que las otras mujeres, quizá de unos 30 años, con esa apariencia tan cuidada que delataba ser una influencer. Se movía entre el grupo como una documentalista, capturando ángulos y reacciones. No podía oír lo que decían desde fuera, pero su lenguaje corporal lo contaba con claridad. Esto no era un club de lectura. Era una reunión social centrada en el regreso triunfal de Guy a Millbrook, y mi esposa era su pieza clave. Sobre las 9:30, el grupo empezó a dispersarse. Observé desde el bosque cómo las mujeres se despedían, se besaban al aire y hacían planes para la semana siguiente. Pero Fiona no se fue con las demás. Se quedó atrás mientras Gray cerraba la puerta y,
A través de esos enormes ventanales lo vi abrazarla. Me di la vuelta antes de poder ver más. Ya había visto suficiente. El camino a casa fue un torbellino de ira y planificación. Para cuando llegué a la entrada, ya tenía el principio de una estrategia. Si Fiona quería destruir nuestro matrimonio, era su decisión. Pero no iba a hacerlo. En silencio, y no iba a hacerme quedar como un tonto en el proceso. Ya estaba en la cama fingiendo dormir cuando Fiona llegó a casa a las 11:43 de la noche. Se movía por nuestra habitación como un fantasma, intentando no despertarme, pero podía oler la colonia de Gray en su ropa. «¿Qué tal el club de lectura?», pregunté en voz baja en la oscuridad. Se quedó paralizada en la puerta del baño. «Estuvo bien. Hablamos del desarrollo de personajes. Suena fascinante. ¿Qué libro?». Hubo una larga pausa. «Ni te lo imaginabas. Es muy contemporáneo». «Seguro que sí», dije, y me giré para quedar de cara a la pared. A la mañana siguiente, puse mi plan en marcha. Mi primera parada fue el Café Literario Millbrook, una combinación de librería y bar que servía como sede no oficial de los chismes del pueblo. Mi viejo amigo del periódico, Sam Kowalski, trabajaba allí de camarero. Y si alguien conocía la verdadera historia sobre el regreso de Grey Dalton al pueblo, ese era Sam. Joel. Sam me llamó cuando entré. Estaba puliendo vasos detrás de la barra, con el aspecto de un personaje de novela negra, con las mangas arremangadas y una sonrisa cómplice. «¿Qué te trae a mi guarida de iniquidad literaria?». «Necesito información, Sam, sobre Grey Dalton». La sonrisa de Sam se ensanchó. «Ah, el hijo pródigo regresa». «¿Qué? ¿Qué quieres saber?». «Todo. ¿Por qué regresó? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién sale?». Sam me sirvió un café y se inclinó sobre la barra con aire conspirativo. «Bueno, oficialmente, regresó para estar más cerca de sus padres ancianos y para reconectar con sus raíces. Extraoficialmente, su divorcio en Boston fue un desastre. Su exesposa se quedó con la mitad de todo, incluyendo su parte de la consultora que construyeron juntos. Así que no es tan rico como finge. Vive cómodo, pero no es rico. La casa está hipotecada hasta el cuello y ha estado tirando el dinero como si intentara recuperar su reputación». Hablando de eso, Sam miró a su alrededor y bajó la voz. «Hay rumores sobre su vida social, algo sobre una mujer casada». De repente, mi café supo a ácido. «¿Qué clase de rumores?». «De esos que hacen que la gente buena sacude la cabeza y la gente mala tome nota. Se dice que ha estado organizando reuniones culturales en su casa, clubes de lectura, catas de vino, ese tipo de cosas. Pero la verdadera atracción no es la literatura, si sabes a lo que me refiero». Antes de que pudiera responder, sonó la puerta del café y entró Becca Morrison. Era aún más joven en persona, con la seguridad que da tener miles de seguidores en redes sociales. Pidió un café complicado, instaló su portátil en una mesa de la esquina y empezó a editar vídeos con lo que parecía un software profesional. «Esa es Becca Morrison», dijo Sam en voz baja. «Ha estado documentando cada drama de esta ciudad para su proyecto online. A algunos les encanta la atención, a otros se encogió de hombros. Digamos que no es bienvenida en todos los establecimientos de la ciudad». Una idea empezó a formarse en mi mente. «Sam, ¿crees que a Becca le interesaría una buena historia?». «Depende de la historia». «¿Por qué?». «Porque creo que estoy a punto de darle la primicia más importante de su carrera». Me acerqué a la mesa de Becca con la seguridad de quien no tiene nada que perder. «Disculpa, ¿eres Becca Morrison?». Levantó la vista de su portátil, inmediatamente recelosa. «¿Quién pregunta?». «Joel Harper. Creo que conoces a mi esposa Fiona». Su expresión cambió al instante, volviéndose más alerta. «Oh, tú. Sí, yo. Conozco a Fiona. ¿Te ha mencionado?». «Estoy segura de que sí». «Escucha, tengo una propuesta para ti. ¿Te gustaría tener acceso exclusivo al mayor drama que esta ciudad ha visto en años?». Becca cerró su portátil lentamente. «¿Qué tipo de drama?». «Del tipo que implica mentiras, traición y gente que se cree demasiado lista para ser atrapada. Del tipo que haría que tus seguidores pierdan la cabeza». Estudió mi rostro con atención. «¿Estamos hablando de lo que creo que estamos hablando?». «Estamos hablando de la verdad. La verdadera verdad sobre tus amigos del club de lectura y sus actividades extracurriculares. Puedo darte pruebas, documentación y un asiento en primera fila para ver cómo todo se desmorona». Los ojos de Becca se iluminaron con el hambre de un verdadero narrador. «¿Qué quieres a cambio?». «Justicia y tal vez un poco de venganza». Hablamos durante otra hora y para cuando salí del café, teníamos un acuerdo.
Becca seguiría documentando las actividades del club de lectura, pero ahora lo haría con un propósito. Ella lo capturaría todo: las mentiras, el engaño, la crueldad casual de quienes se creían intocables. A cambio, yo le proporcionaría información y un acceso que la convertiría en la principal cronista de la caída de Millbrook. Porque eso era lo que iba a hacer. No solo el fin de mi matrimonio, sino la destrucción total del círculo social que lo había hecho posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fiona. Trabajando hasta tarde esta noche, no me esperes despierta. Sonreí con tristeza y respondí: no hay problema. Encontraré algo que me mantenga ocupada. El sábado por la mañana me encontré en el puerto deportivo de Millbrook, fingiendo trabajar en mi pequeño velero mientras veía a Gray Dalton presumir de su nuevo yate a un grupo de admiradores. El barco era un elegante velero de 9 metros que probablemente costaba más que mi casa, y Gray disfrutaba claramente de ser el centro de atención. Llevaba 3 días planeando este encuentro, desde mi conversación con Becca. Ella ya me había proporcionado información interesante. Al parecer, Gray había estado presumiendo en el club de lectura sobre su conquista de Fiona, describiendo su romance en términos que me hicieron hervir la sangre. Ella siempre ha sido la que se ha escapado, dijo en una de las grabaciones de Becca. Ahora puedo demostrar que siempre fui la mejor opción. Cuando lo vi en el puerto deportivo, rodeado de su grupo habitual de aduladores, decidí que era hora de una pequeña confrontación directa. Me acerqué a su grupo con una hielera llena del pescado que había pescado esa mañana. Gray Dalton, grité con falso entusiasmo. Oí que habías vuelto a la ciudad. Se giró y vi el momento de reconocimiento seguido inmediatamente por el cálculo. Joel Harper, qué gusto verte. Igualmente, le estaba diciendo a mi esposa lo emocionado que estaba de conocer a la famosa Gray Dalton. Habla de ti constantemente. El grupo a su alrededor se removió incómodo. Podían percibir la tensión, aunque aún no la entendieran. ¿Y ella ahora? La sonrisa de Gray era afilada como un cuchillo. Fiona siempre era expresiva. Ay, lo es. Sobre todo cuando vuelve a casa del club de lectura. Siempre está tan llena de energía después. Realmente le da energía. Si sabes a lo que me refiero. Gray entrecerró los ojos. Estaba empezando a comprender que este no era un encuentro amistoso. El club de lectura puede ser muy estimulante. Hablamos de todo tipo de cosas: desarrollo de personajes, giros argumentales, escenas culminantes. Seguro que tú también. De hecho, me encantaría unirme algún día. Me interesa mucho la ficción contemporánea. Me temo que nuestro club de lectura es por invitación, muy exclusivo. Bueno, es decepcionante, pero lo entiendo. Algunas historias son demasiado privadas para compartirlas con cualquiera. La tensión era tan densa que se podía cortar con un bichero. Los demás del grupo de Gray empezaban a alejarse, presintiendo que la conversación se encaminaba hacia algo peligroso. Fue entonces cuando Gray cometió su error. Se acercó a mí, bajando la voz hasta convertirse en lo que probablemente pensó que era un susurro intimidante. Escucha, Joel. Creo que ambos sabemos de qué se trata esto. Y creo que ambos sabemos que Fiona ha tomado su decisión. Quizás sea hora de que la aceptes y sigas adelante con dignidad. Bajé la vista hacia la nevera portátil que tenía en las manos y luego volví a mirar la cara de suficiencia de Gray. ¿Sabes qué, Gray? Tienes toda la razón. Fiona ha tomado su decisión, y ahora yo voy a tomar la mía. Abrí la nevera portátil y saqué la lubina rayada más grande que había pescado esa mañana. Un hermoso pez de 5 pb que aún goteaba agua helada. Antes de que Gray pudiera reaccionar, le di una bofetada en la cara con él. El sonido fue magnífico, un golpe húmedo y carnoso que resonó por todo el puerto deportivo como un disparo. Gray se tambaleó hacia atrás, con escamas de pescado pegadas a la mejilla y agua helada goteando de su pelo perfectamente peinado. ¿Qué demonios te pasa?, farfulló, pero yo ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. En la confusión, logré agarrar su teléfono, un iPhone con una funda de cuero cara. «Uy», dije, acariciándolo suavemente. «Parece que se te cayó algo». Gray estaba demasiado ocupado limpiándose la baba de pescado de la cara como para darse cuenta. La multitud que nos rodeaba se había vuelto atraída por el alboroto. Podía ver gente tomando fotos y vídeos con sus teléfonos. Al anochecer, esto estaría en todas las redes sociales. «¿Estás loco?», gritó Gray. «Voy a llamar a la policía, ¿por qué? ¿Ataque con una base mortal? Buena suerte con eso». Tomé mi hielera y empecé a alejarme. «Saluda al club de lectura de mi parte, Gray. Diles que espero con ansias el siguiente capítulo».
Llegué a la mitad de mi camioneta cuando oí a Gray gritar detrás de mí, pero no me di la vuelta. Tenía lo que buscaba. Su teléfono y, lo más importante, una humillación pública que daría que hablar durante semanas. De vuelta en casa, conecté el teléfono de Gray a mi portátil y empecé a explorar. No se había molestado en poner mucha seguridad. Al parecer, se creía demasiado importante como para que nadie se metiera con él. Lo que encontré en sus mensajes y fotos me revolvió el estómago, pero también me dio justo lo que necesitaba. Había docenas de conversaciones de texto con Fiona que se remontaban a meses atrás. Fotos que no describiré en detalle, pero que dejaban claro que su romance llevaba mucho más tiempo del que sospechaba. Pero lo más dañino de todo fueron los chats grupales. Gray había estado compartiendo detalles de su conquista con un grupo de amigos, describiendo a Fiona en términos que habrían hecho sonrojar a un marinero. Había compartido fotos de su coche en la entrada de su casa, capturas de pantalla de sus mensajes de texto, incluso grabaciones de sus mensajes de voz. Pero no era solo Gray. El chat grupal incluía conversaciones con Laia y otros miembros del club de lectura, tramando formas de hacerme quedar como un tonto o un infiel. Habían hablado de hacerme seguir, difundir rumores sobre mi negocio e incluso intentar que me arrestaran por cargos falsos. Joel empieza a sospechar. Había escrito Fiona en un mensaje. Tenemos que tener más cuidado. O podríamos deshacernos de él. Había respondido Laia. Conozco gente que podría hacerle la vida muy difícil. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. Esto ya no era solo una aventura. Era una conspiración para destruirme la vida, orquestada por gente a la que consideraba amiga. Fue entonces cuando noté algo interesante en la galería de fotos de Gray. Había docenas de fotos de las reuniones del club de lectura, pero no eran las versiones desinfectadas que habían subido a las redes sociales. Eran las fotos reales, que mostraban a gente en situaciones comprometedoras, conversando en privado, revelando secretos que creían seguros. Gray lo había estado documentando todo, probablemente como material para un seguro o un chantaje. Pero ahora que esa documentación estaba en mis manos y iba a darle un uso mucho mejor, pasé el resto del día organizando las pruebas, creando una cronología de la aventura y la conspiración en mi contra. Al anochecer, tenía suficiente material para destruir no solo a Gray y a Fiona, sino a todo su círculo social. Mi teléfono vibró con un mensaje de Fiona. En el club de lectura otra vez esta noche, no me esperes. Sonreí y respondí. Tengo divertido. Seguro que será educativo. Luego llamé a Becca Morrison. Soy Joel. ¿Listos para la fase 2? ¿Qué tenías en mente? ¿Te gustaría transmitir en vivo la reunión del club de lectura esta noche? Creo que a tus seguidores les resultará muy entretenido. ¿Cómo lo haremos? Déjamelo a mí. Solo prepárate para salir en vivo a las 9. Y Becca, quizás quieras advertirles a tus seguidores que el contenido de esta noche será para adultos. El picnic anual de la comunidad de Millbrook se celebraba todos los años en Riverside Park, un extenso espacio verde con vistas a la bahía. Era el tipo de evento saludable de pueblo pequeño que Norman Rockwell habría pintado. Familias con mantas y cestas de picnic, niños corriendo con helados, negocios locales montando puestos para mostrar sus productos. También era el lugar perfecto para lo que había planeado. Me ofrecí como voluntario para ayudar con el montaje audiovisual para el entretenimiento de la noche, una presentación de fotos de la historia local y una presentación de la sociedad histórica. Ser periodista tenía sus ventajas. La gente confiaba en mí con la tecnología y asumía que sabía lo que hacía. ¿Qué? Lo que no sabían era que me había pasado la semana anterior preparando una presentación muy distinta. Fiona estaba allí, por supuesto, representando el papel de la integrante perfecta de la comunidad. Había traído una ensalada de papas casera y llevaba un vestido veraniego que la hacía parecer un anuncio de los valores de un pueblo pequeño. Estaba de pie con Laia y los demás miembros del club de lectura, riendo y charlando como si no les importara nada. Gray se dirigía al público como un político, estrechando manos y palmeando espaldas, claramente disfrutando de su papel como el hijo que regresa del pueblo. Se había cubierto los arañazos de escamas de pescado en la cara con maquillaje, pero aún podía ver las tenues marcas si me fijaba bien. Joel llamó a la alcaldesa Patricia Williams, una mujer corpulenta de unos 60 años que había dirigido Millbrook desde tiempos inmemoriales. Menos mal que estás aquí. Tenemos problemas con el sistema de proyección. No hay problema, Patricia. Lo solucionaré. Pasé la siguiente hora arreglando el sistema de proyección, lo que principalmente implicó conectar mi portátil a la pantalla principal y asegurarme de que todo estuviera correctamente sincronizado. La sociedad histórica. La presentación de diapositivas estaba cargada y lista,
pero había añadido algunas cosas que no estaban en el programa original. Al caer la noche, la gente se reunió en el césped frente al escenario temporal. Las familias extendieron mantas, los adolescentes se agruparon y los residentes mayores ocuparon las sillas plegables que se habían colocado en filas. Era la multitud más grande que se había visto en el picnic en años. Damas y caballeros, el alcalde Williams anunció desde el podio: comenzaremos la presentación de esta noche con una presentación de diapositivas sobre la historia de Millbrook, preparada por nuestra Sociedad Histórica y presentada por Joel Harper. Me acerqué al podio y observé a la multitud de rostros conocidos. Al fondo, vi a Becca Morrison con su cámara preparada, lista para documentar lo que estuviera a punto de suceder. Lo habíamos coordinado con mucho cuidado. Ella transmitiría en vivo a sus redes sociales, asegurándose de que lo que sucediera esta noche trascendiera las fronteras de nuestro pequeño pueblo. Gracias, alcalde Williams, dije por el micrófono. Esta noche haremos un viaje a través del pasado y el presente de Millbrook. Veremos cómo nuestra comunidad ha evolucionado, cómo han cambiado las relaciones y cómo algunas personas se han mantenido fieles a los valores de nuestro pueblo, mientras que otras. Me detuve, mirando directamente a Fiona y Gray. Bueno, otros han elegido un camino diferente. La presentación comenzó de forma bastante inocente. Fotos antiguas de la fundación de Millbrook, la construcción del puerto, negocios locales a lo largo de las décadas. La multitud se acomodó, esperando un agradable viaje al pasado. Pero entonces la foto empezó a cambiar. La siguiente sección que anuncié se centra en la vida social contemporánea de Millbrook, específicamente en los diversos clubes y organizaciones que unen a nuestra comunidad. La primera foto mostraba al club de lectura reunido en casa de Hila, todo sonrisas y copas de vino. Nada sospechoso allí. Pero la segunda foto, tomada con el teléfono de Gray, mostraba al mismo grupo en su casa con Fiona sentada mucho más cerca de Gray de lo que cualquier mujer casada debería. Escuché algunos murmullos entre la multitud, pero la mayoría de la gente aún no entendía lo que veía. Nuestro club de lectura local ha estado particularmente activo. Continué conversando. Se reúnen regularmente para hablar de literatura, personajes, desarrollo y giros argumentales. A veces, los giros argumentales son bastante sorprendentes. La siguiente foto era más explícita. Gray y Fiona abrazados en el sofá de él, mientras los demás miembros del club de lectura observaban con sonrisas cómplices. Esta provocó una reacción aún mayor del público. Vi cabezas girando, gente susurrando. Desde mi posición en el escenario, pude ver claramente el rostro de Fiona. Se había puesto pálida como la niebla invernal, boquiabierta por la sorpresa. Gray miraba frenéticamente a su alrededor, probablemente intentando averiguar cómo detener lo que estaba sucediendo. Por supuesto, dije, pasando la siguiente diapositiva. No todas las actividades del club de lectura se centran en la literatura. A veces tratan temas más personales. Por ejemplo, cómo tener aventuras extramatrimoniales sin que te pillen. Esta diapositiva era una captura de pantalla del chat grupal con los nombres claramente visibles. Los mensajes de Fiona sobre ocultar la aventura, las sugerencias de Laia para deshacerse de mí, las crudas descripciones de Gray de sus conquistas, todo ello ampliado en una pantalla de 6 metros de ancho para que todo el pueblo lo viera. La multitud ya no murmuraba. Se oyeron jadeos, exclamaciones y el sonido de gente. Se pusieron de pie. Vi a los padres de Fiona en la tercera fila con cara de horror. La anciana madre de Gray estaba siendo consolada por la mujer sentada a su lado. «Joel, ¿qué haces?», siseó la alcaldesa Williams detrás de mí, pero la ignoré. La siguiente sección muestra algunos de los ejercicios de escritura más creativos del club de lectura. Anuncié. Por ejemplo, aquí hay algunos mensajes de texto que hablan sobre cómo incriminar a una persona inocente por comportamiento inestable. Las capturas de pantalla seguían llegando. Mensaje tras mensaje detallando la conspiración en mi contra, los planes para destruir mi reputación y mi negocio, la crueldad despreocupada de quienes se creían intocables. Fue entonces cuando Gray finalmente estalló. Se abrió paso entre la multitud hacia el escenario, con la cara roja de rabia. «Apaga eso. Apágalo ahora mismo». «Lo siento, Gray», dije por el micrófono, «pero el espectáculo debe continuar. Después de todo, siempre dijiste que querías ser el centro de atención». Llegó al escenario y se abalanzó sobre mi portátil. Pero ya me lo esperaba. Me agarré del soporte del micrófono y lo usé para bloquear su llegada, luego me hice a un lado cuando pasó a mi lado tambaleándose. «¡Seguridad!». El alcalde Williams gritaba,
pero los voluntarios de seguridad del picnic eran 3 jubilados más interesados en ver cómo se desarrollaba el drama que en detenerlo. Grace se dio la vuelta y volvió a atacarme, pero esta vez estaba listo. Había jugado al fútbol americano en el instituto y la memoria muscular me hizo reaccionar. Lo agarré por los hombros, lo hice girar y le di un fuerte empujón que lo hizo caer del escenario, tambaleándose entre la multitud. Como pueden ver, dije, ajustándome la camisa y volviendo al micrófono. Hay gente que no aprecia que su vida privada se haga pública. Pero creo que la comunidad tiene derecho a saber cuándo la están engañando personas en las que confía. Las diapositivas finales fueron las más dañinas. Fotos del teléfono de Gray que lo mostraban a él y a Fiona en situaciones que no dejaban lugar a la imaginación, junto con sus mensajes a amigos describiéndola con términos que habrían hecho sonrojar a una estrella de cine para adultos. Para cuando terminó la presentación, la mitad del público estaba de pie, algunos gritando indignados, otros intentando ver mejor la pantalla. Fiona había desaparecido por completo. Supuse que había huido en el coche. 2 guardias de seguridad voluntarios sujetaban a Gray, más para protegerlo de la multitud enfurecida que para arrestarlo. Damas y caballeros, dije por última vez al micrófono, gracias por asistir a la presentación de esta noche. Espero que les haya resultado educativa. El club de lectura no se reunirá la semana que viene. Guardé mi portátil y bajé del escenario, dejando el caos a mi paso. Mientras me dirigía al aparcamiento, vi a Becca Morrison a lo lejos, todavía transmitiendo en directo, comentando a su audiencia en línea sobre lo que acababan de presenciar. Mi teléfono ya vibraba con llamadas y mensajes de texto, pero los ignoré todos. Tenía una última parada antes de que terminara la noche. El Millbrook Motor Lodge se alzaba a las afueras del pueblo como una reliquia de una época más optimista, cuando la gente viajaba por carretera y se alojaba en lugares con nombres como Motor Lodge. Había sido remodelado con los años, pero aún conservaba esa estética clásica de motel. Edificios de una sola planta dispuestos alrededor de un aparcamiento con un letrero de neón que parpadeaba en la nieve principal. Lo había elegido como lugar para lo que esperaba que fuera el acto final de este drama porque era lo suficientemente público como para ser seguro, pero lo suficientemente privado como para que la gente hablara libremente, y porque había algo poético en terminar este asunto resuelto en un lugar especializado en alojamientos temporales. Les había enviado el mismo mensaje a Gray, Fiona y Laia. Habitación 12, 10. Vengan solos. Necesitamos hablar. Llegué temprano y preparé la sala como una sala de conferencias, disponiendo las sillas en círculo y colocando mi portátil en la mesita. Becca llegó a las 9:45, como habíamos acordado, con su equipo de cámara y una mirada de emoción apenas contenida. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mientras preparaba su trípode. Esto se puede poner feo. Ya está feo, respondí. Ahora vamos a ser honestos. Gray llegó primero exactamente a las 10. Se había cambiado de ropa desde el picnic y parecía que había pasado tiempo intentando salvar su apariencia, pero no podía ocultar la derrota en sus ojos. El hombre que se pavoneaba por la ciudad como si fuera el dueño ahora parecía lo que realmente era. Un divorciado de mediana edad que lo había apostado todo a caballo equivocado. ¿Qué es esto?, preguntó al ver la cámara de Becca preparada. Esto es el capítulo final, dije con calma. Siéntate, Gray. Fiona llegó 5 minutos después, seguida inmediatamente por Laia. Era evidente que habían coordinado su llegada, probablemente con la esperanza de que el número les diera ventaja. Pero al ver la cámara, ambas se quedaron paralizadas en la puerta. Joel, ¿qué haces?, preguntó Fiona. Parecía más pequeña de lo que recordaba, disminuida de alguna manera. Voy a acabar con esto, dije. Todo esto, las mentiras, el engaño, la conspiración. Vamos a tener una conversación honesta por una vez y todo el pueblo la va a oír. Y la retrocedió hacia la puerta. No voy a hacer esto. Me voy. De hecho, no te vas, dije, y puse una grabación en mi portátil. Era la voz de Hila de una de las grabaciones de Gray. Tenemos que hacer que Joel parezca inestable. Si conseguimos que lo arresten o lo encarcelen, Fiona puede divorciarse de él y quedarse con todo. La cara de Hila palideció. ¿De dónde sacaste eso? Del teléfono de Gray. Resulta que lo ha estado grabando todo, probablemente como seguro. Pero ahora ese seguro me pertenece. Señalé las sillas. Siéntense todos. Vamos a aclarar las cosas de una vez por todas. A regañadientes, tomaron asientos en el círculo que había preparado. Becca ajustó el ángulo de su cámara para captar a todos, y pude ver la luz roja que indicaba que estaba transmitiendo en vivo.
Empecemos por lo básico, dije, mirando directamente a Fiona. ¿Cuánto tiempo lleva la aventura? Se cruzó de brazos a la defensiva. No tengo que responder eso. De hecho, sí, porque si no, simplemente reproduciré las grabaciones donde lo comentan con detalle. Presioné un botón en mi portátil y la voz de Fiona llenó la habitación. Joel es tan patético. No tiene ni idea de que llevo 6 meses saliendo con Gray. La compostura de Fiona se quebró. Bien, 6 meses. ¿Eres feliz ahora? No especialmente, pero agradezco la honestidad. Genial. Hablemos de tus motivaciones. ¿Era por amor o para demostrar algo? Gray se removió incómodo en su silla. No sé a qué te refieres. Reproduje otra grabación. Esta de Gray hablando con sus amigos. Fiona siempre era la que se escapaba. Quitársela a Joel solo demuestra que siempre fui mejor. Así que fue cuestión de ego. Dije que no querías a Fiona. Querías ganar. Eso no es cierto. Gray protestó, pero le faltaba la voz. Convicción. Y Laia, continué, volviéndome hacia la mejor amiga de Fiona. ¿Cuál fue tu papel en todo esto? ¿Fuiste la mente maestra o solo una cómplice entusiasta? Laia miró a su alrededor con desesperación, como un animal atrapado. Solo intentaba ayudar a Fiona a ser feliz planeando que me arrestaran por cargos falsos. Eso no era serio. Solo estábamos hablando. Reproduje otra grabación, esta vez discutiendo maneras específicas de incriminarme por violencia doméstica o inestabilidad mental. Su voz era tranquila, metódica, mientras esbozaba un plan que podría haberme destruido la vida por completo. ¿Solo hablaba? Repetí. Como hablabas cuando hablaste de quemar mi camioneta. La sala se quedó en silencio, salvo por el zumbido de la cámara de Becca. Podía ver que la audiencia de su transmisión en vivo aumentaba constantemente. Se corría la voz por las redes sociales, y la gente se conectaba para ver en tiempo real la destrucción del círculo social más prominente de Millbrook. Esto es lo que va a pasar, dije, levantándome y caminando hacia el centro del círculo. Gray, vas a vender tu casa y te irás de la ciudad esta noche. Me da igual. ¿A dónde vas? Pero no te quedas en Millbrook. No puedes obligarme a hacerlo. De hecho, sí puedo. Porque si no lo haces, publicaré todas las fotos, grabaciones y mensajes de texto en Internet. Tu exesposa recibirá copias. Tus socios recibirán copias. Tus padres ancianos recibirán copias. ¿Cómo crees que te saldrá eso? El rostro de Gray se puso pálido. Comprendió la amenaza. Laia, continué, vas a confesarle a tu esposo tu papel en esta conspiración. Vas a contarle cómo ayudaste a planear la destrucción de la vida de un hombre inocente por diversión, y luego dejarás a Fiona en paz para siempre. Mi esposo se divorciará de mí, susurró Laia. Probablemente, pero esa es la consecuencia de tus decisiones. Finalmente, me volví hacia Fiona. Y tú, mi querida esposa, vas a firmar los papeles del divorcio esta noche. Ya los he redactado. No recibirás nada. Ni pensión alimenticia, ni reparto de bienes. Nada. Puedes quedarte con tu ropa y tu coche, y ya está. Eso no es legal, protestó Fiona. Tengo derechos. Tú tenías derechos cuando eras un cónyuge inocente. Pero la infidelidad sigue siendo motivo de divorcio en Maine, y la conspiración para cometer fraude anula cualquier reclamación que pudiera haber tenido sobre los bienes conyugales. Mi abogado me asegura que las pruebas que tengo lo simplificarán todo. Saqué los papeles del divorcio y los puse sobre la mesa. Fírmalos, Fiona. Fírmalos ahora o publico todo en Internet y dejo que todo el mundo vea la clase de persona que eres en realidad. Fiona miró a su alrededor buscando apoyo, pero no lo encontró. Gray miraba al suelo, derrotado. Laia lloraba en silencio. Incluso Becca, que había empezado esto como observadora, parecía incómoda con el nivel de destrucción que presenciaba. «Están destruyendo vidas», dijo Fiona en voz baja. «No», respondí. «Estoy revelando las vidas que ya han destruido. Se lo hicieron a ustedes mismos». Tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó los papeles. «Excelente», dije, recogiendo los documentos. «Ahora, creo que todos tienen algunas llamadas telefónicas que hacer y algunas maletas que empacar». Se levanta la sesión. Mientras salían de la habitación del motel, destrozados y derrotados, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No era exactamente felicidad, sino la sensación de que se había hecho justicia y que por fin se había dicho la verdad. Becca recogía su equipo, sacudiendo la cabeza con asombro. «Joel», eso fue intenso. «¿Estás bien?» «Estoy mejor que en mucho tiempo», dije. «De verdad.
A veces hay que quemarlo todo para ver que vale la pena salvar. Se detuvo en la puerta. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré por la ventana la niebla que llegaba desde la bahía, oscureciendo las luces de Millbrook como un telón que cae sobre el acto final de una obra. Voy a reconstruir mi vida, dije, pero esta vez la construiré sobre la verdad en lugar de mentiras. El café literario Millbrook tenía nueva administración y los chismes por fin se habían calmado. Me senté en mi mesa de siempre, leyendo el periódico matutino y disfrutando del café de Sam, que había mejorado considerablemente desde que le compró el local al anterior dueño. «Buenos días, Joel», dijo Sam, llenándome la taza. «¿Cómo va el negocio de las inspecciones?» «En auge», respondí con sinceridad. Resulta que ser conocido como el que desenmascara mentiras es bueno para el negocio cuando te dedicas a decir la verdad. A través de la ventana podía ver el puerto deportivo donde estaba anclado mi velero. Últimamente había pasado mucho tiempo en el agua, redescubriendo la paz que proporcionaba estar a solas con el viento y las olas. Gray, efectivamente, se había ido de la ciudad esa noche, vendiendo su casa a una amable familia de Boston, que realmente apreciaba la comunidad a la que se habían mudado. Lo último que supe es que trabajaba para una pequeña consultora en Florida, manteniendo un perfil mucho más bajo. El esposo de Laia, efectivamente, se había divorciado de ella, y ella había regresado a su ciudad natal en Vermont. Su partida prácticamente había puesto fin al club de lectura, aunque había oído rumores de que algunos de los miembros restantes estaban creando un nuevo grupo centrado en libros de verdad en lugar de dramas sociales. En cuanto a Fiona, se había mudado a Portland y trabajaba para una pequeña agencia literaria. No habíamos tenido contacto desde aquella noche en el motel, y yo lo prefería así. Hay capítulos de la vida que es mejor dejar cerrados. Becca Morrison había convertido su documentación del romance y sus consecuencias en un exitoso podcast sobre los secretos de un pueblo pequeño. Había cambiado los nombres y las ubicaciones, pero cualquiera de Millbrook reconocería la historia. Me había enviado un cheque por mi trabajo de consultoría que doné a la biblioteca local. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Karen. ¿Seguirías viniendo a cenar el domingo? Le respondí, no me lo perdería. La vida había vuelto a la normalidad, basada en la honestidad y las relaciones genuinas, en lugar del ascenso social y las agendas ocultas. Había perdido a mi esposa y a varios amigos, pero había ganado algo más valioso: respeto por mí mismo y la certeza de que podía afrontar cualquier desafío que la vida me presentara. La niebla se estaba disipando de la bahía, revelando un cielo azul claro que se extendía hasta el horizonte. Terminé mi café, dejé dinero en la mesa para Sam y salí a disfrutar del sol de la mañana. Millbrook seguía siendo un pueblo pequeño lleno de secretos, pero ya no eran mis secretos. Tenía mi barco, mi trabajo y mi integridad. Por ahora, eso era